Capítulo 6. El matrimonio, institución natural y sacramento de la nueva ley. 1. El matrimonio, institución natural. A. Noción. El CIC no contiene propiamente una definición del matrimonio. El C 1055 se limita a describir, con palabras del concilio, la alianza conyugal. Para tratar de profundizar en el sentido de la doctrina de la Iglesia y de la normativa del CIC al respecto, tomaremos como punto de partida para nuestro estudio la siguiente noción. El matrimonio es la unión por la que un varón y una mujer, en virtud del vínculo con que quedan ligados a causa del consentimiento matrimonial, se hacen perpetuamente y en exclusiva una unidad en las naturalezas, una sola carne. Esa íntima unidad de los dos los convierte en copartícipes, consortes, de un destino común, consorcio de toda la vida, que, por la propia naturaleza de su unión, tiende a constituirlos en comunidad de vida y amor y coprincipio de la transmisión de la vida en la familia. Conviene aclarar que el término matrimonio se usa habitualmente para designar tanto el acto por el que un varón y una mujer se casan, como, en sentido más propio, la peculiar comunidad de los dos constituida por ese acto. El lenguaje jurídico llama a lo primero celebración del matrimonio, pacto conyugal o matrimonio infiere, y a lo segundo, sociedad o comunidad conyugal, o matrimonio in facto esi. La noción expuesta a se refiere, obviamente, a este segundo sentido. Esta noción, sin pretender tampoco ser una definición, comprende los elementos imprescindibles para captar con exactitud lo que el matrimonio es. Al desarrollar sucesivamente esos elementos, vide infra, 1, b, c, d, procuraremos explicar su sentido y su interrelación, de modo que pueda comprenderse el matrimonio en cuanto institución natural, presupuesto necesario para estudiar el matrimonio canónico, que no es otra realidad, sino el mismo matrimonio elevado por Jesucristo a sacramento, CFC 1055. Que el matrimonio es institución natural quiere decir que forma parte de lo que el hombre tiene recibido por su propio modo de ser, lo cual implica, a, que, en sus rasgos esenciales, no tiene su origen en la inventiva humana, sino en la naturaleza del hombre, b, que no es una entre las posibles formas de unión sexual entre personas, sino la forma específicamente humana del desarrollo completo de la sexualidad, c, que es de derecho natural y, por eso, la recta razón puede descubrir su lógica intrínseca, sus y exigencias jurídicas y morales en cuanto realización específicamente humana, d, que, en consecuencia, no es una estructura impuesta por las leyes para organizar según determinados criterios las uniones entre personas, es una realidad, con su propia estructura jurídica y moral natural, previa a la intervención, legítima o ilegítima, de cualquier legislador que regule el matrimonio en atención a su dimensión social y a su incidencia en el bien público, Hervada, Viladrich. En otras palabras, el matrimonio es el designio de Dios en el principio al crear a la persona humana sexualmente modalizada como varón y mujer, el mismo Dios es el autor del matrimonio, GS, 48. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, CCE, 1603. B. Esencia del matrimonio. El matrimonio no es cualquier tipo de unión entre varón y mujer, el marido y la mujer, por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne, MT 19, 6, GS, 48. Esta expresión, una caro, del libro del Génesis, 2, 24, recordada por Jesucristo en el pasaje evangélico citado por el concilio, apunta precisamente a la esencia del matrimonio. Para su correcta comprensión conviene fijarse en el presente verbal, no se trata de un proceso existencial, de un llegar a ser, sino de una realidad establecida ya por el pacto conyugal, ya no son dos, sino una sola carne. Esa es la realidad estable y permanente, esencial, que constituye el ser del matrimonio, y de la que nace el vivir, obrar y devenir siendo matrimonio, el obrar sigue al ser, en consorcio, compartiendo la misma suerte, de toda la vida, para llegar a realizar, con mayor o menor plenitud, una comunidad fiel y fecunda de vida y amor, cf. GS, 48, C 1055-1.
y esa realidad reside en el vínculo jurídico que liga a los cónyuges en virtud del consentimiento matrimonial, vide Besos, 2. El vínculo que se crea entre el hombre y la mujer en la relación matrimonial es superior a cualquier otro tipo de vínculo interhumano, incluso al vínculo con los padres. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. GN 2, 24, Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 1991, N2. Hervada ha explicado esa unidad de los dos, que constituye la esencia del matrimonio, sintetizándola en 3 afirmaciones. Grados. El matrimonio es una unidad en las naturalezas que comporta una comunidad de vida y amor. 2 grados. El principio formal del matrimonio, es decir, de su esencia, es el vínculo jurídico. 3. Este vínculo se caracteriza y discierne por los 3 bienes del matrimonio: ordenación a la prole, unidad e indisolubilidad. El sentido de estas afirmaciones es el siguiente: la naturaleza humana se da individualizada como varón y mujer, de tal modo que la masculinidad y la feminidad son complementarias entre sí, complementariedad física y biológica, pero también psicológica y espiritual. Gracias a esa complementariedad y comunicabilidad natural en el ser, es posible que el varón y la mujer se hagan coposesores mutuos, es decir, se otorguen recíprocamente una participación en el dominio que cada uno, por ser persona, tiene sobre su propio ser. Esa participación, que se ciñe a los aspectos conyugales, es decir, a aquello en que son complementarios como varón y mujer, no puede ser de efusión personal, ya que la persona es incomunicable, se trata precisamente de una participación jurídica. En efecto, por el consentimiento, los cónyuges se dan y se aceptan mutuamente como esposos, y de esa donación-aceptación nace un vínculo jurídico por el que cada uno, en los aspectos conyugales, ya no se pertenece, sino que se debe al otro. El amor conyugalis no es tan solo ni sobre todo un sentimiento, es, por el contrario, y esencialmente, compromiso con la otra persona, que se asume mediante un acto de voluntad bien determinado. Precisamente esto califica dicho amor haciéndolo conyugalis. Una vez dado y aceptado el compromiso mediante el consentimiento, el amor se vuelve conyugal, y jamás pierde ese carácter. Entra aquí en juego la fidelidad del amor, que arraiga en la obligación asumida libremente. Mi antecesor el Papa Pablo VI afirmaba sintéticamente en una reunión con la Rota, ex ultroneo affectus sensu, amor fitoificium de Vinciens, el amor pasa, de ser un sentimiento mutuo de afecto, a convertirse en deber vinculante. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 1999, N3. Como puede verse, la calificación del vínculo como jurídico no significa nada parecido a que sea una superestructura establecida por la ley, sino precisamente que la copertenencia entre los cónyuges es una relación de justicia, que consiste en dar al otro lo que es suyo, y, por tanto, debida, una deuda que nace del libre compromiso, pero que vincula con toda la fuerza unitiva de la naturaleza masculina y femenina. Ciertamente, el vínculo nace del consentimiento, es decir, de un acto de voluntad del hombre y de la mujer, pero ese consentimiento actualiza una potencia ya existente en la naturaleza del hombre y de la mujer. Así, la misma fuerza indisoluble del vínculo se funda en el ser natural de la unión libremente establecida entre el hombre y la mujer. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 2001, N5. La unidad en las naturalezas une a los cónyuges, en primer lugar, uniendo sus cuerpos y almas. De cuerpo y alma está compuesta la naturaleza humana, los cuerpos mediante el derecho mutuo sobre ellos, las almas por la unión de los yo personales mediante el amor debido o comprometido. En segundo término, quienes son uno en sus seres, son uno en sus destinos y en sus vidas. Es, pues, claro que el matrimonio, siendo una unidad en las naturalezas, comporta una comunidad de vida y amor. Hervada. C. Propiedades esenciales del matrimonio. Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. C. 1056. Se trata, por tanto, de propiedades predicables de todo verdadero matrimonio. El matrimonio cristiano no es otra cosa que el matrimonio entre bautizados. Vide infra, 2. Las propiedades esenciales del matrimonio forman parte de la verdad original sobre el matrimonio transmitida en la Sagrada Escritura y en la tradición, y han sido definidas como doctrina de fe en el Concilio de Trento, SES. Xib, cc 1 a 2, y enseñadas constantemente por el Magisterio Posterior, cf.
por ejemplo, GS 48. Pero, además, precisamente por ser naturals, están al alcance de la recta razón, que es capaz de conocer en lo fundamental la verdad del matrimonio, es la dimensión natural de la unión y, más concretamente, la naturaleza del hombre modelada por Dios mismo, la que proporciona la clave indispensable de lectura de las propiedades esenciales del matrimonio. Su ulterior fortalecimiento en el matrimonio cristiano a través del sacramento, cf. CIC, Can. 1056, se apoya en un fundamento de derecho natural, sin el cual sería incomprensible la misma obra salvífica y la elevación que Cristo realizó una vez para siempre con respecto a la realidad conyugal. A este designio divino natural se han conformado innumerables hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, también antes de la venida del Salvador, y se conforman después de su venida muchos otros, incluso sin saberlo. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 2002, N3. La calificación de esenciales que se da a esas propiedades ha de entenderse, pues, en sentido estricto, es decir, no como si significara simplemente que son características muy importantes en el orden práctico, y por eso se proponen como ideales, sino en el preciso sentido de que se trata de las propiedades de la esencia del matrimonio, es decir, características propias que le pertenecen por naturaleza y sin las cuales no se puede dar, como confirma el C. 1134 al afirmar que, del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. En consecuencia, no cabe querer contraer un verdadero matrimonio desprovisto de alguna de estas propiedades. En efecto, las propiedades esenciales, la unidad y la indisolubilidad, se inscriben en el ser mismo del matrimonio, dado que no son de ningún modo leyes extrínsecas a él. Solo si se lo considera como una unión que implica a la persona poniendo en juego su estructura relacional natural, que sigue siendo esencialmente la misma durante toda su vida personal, el matrimonio puede situarse por encima de los cambios de la vida, de los esfuerzos e incluso de las crisis que atraviesa a menudo la libertad humana al vivir sus compromisos. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 2001, N5. La unidad implica que el vínculo conyugal solo puede ser único, es decir, de un varón con una mujer, y no cabe multiplicarlo, ni simultánea ni sucesivamente, mientras el vínculo permanezca. Esto es consecuencia directa de la verdad del matrimonio, que solo nace por la mutua entrega y aceptación totales de los cónyuges. Esa totalidad, que debe ser igualmente plena en el varón y en la mujer, ya que su dignidad personal, su valor en cuanto persona, es igual, no se daría si uno o ambos se reservaran el derecho de entregarse también, en lo conyugal, a otros. Así pues, la unidad del matrimonio exige la monogamia y infidelidad. La unidad, queda radicalmente contradicha por la poligamia. Esta, en efecto, niega directamente el designio de Dios tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total, y, por lo mismo, único y exclusivo. Así lo dice el Concilio Vaticano II, la unidad matrimonial confirmada por el Señor aparece de modo claro incluso por la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que debe ser reconocida en el mutuo y pleno amor. GS 49, FC 19. La indisolubilidad significa que, por la propia naturaleza de la unión matrimonial, los cónyuges quedan vinculados mientras los dos vivan. En realidad, se trata de otra faceta de la misma totalidad de la entrega propiamente conyugal que, desde otro punto de vista, se manifiesta como unidad. Es más, puede decirse que la indisolubilidad no es otra cosa que la plenitud de la unidad, hervada. Si, por el consentimiento, los cónyuges son una sola carne, la ruptura del vínculo se opone a la propia naturaleza, esencia, del matrimonio. Esa es la conclusión que extrajo el propio Jesucristo al responder a la cuestión sobre el repudio. Después de recordar el texto del Génesis como fundamento de la verdad del principio, que había quedado oscurecida por la dureza de corazón de los hombres, añadió, luego ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mt. 19, 6. Es decir, una vez que el consentimiento matrimonial, vide besos, 2, ha desencadenado, ha puesto en acto, entre dos personas concretas la potencia unitiva, vide supra, 1, b, que existe en la misma naturaleza de la persona, en su distinción y complementariedad sexual, naturaleza que remite,
en última instancia, al designio de Dios, no depende de la voluntad de los esposos romper y volver a hacer dos lo que ya es uno, solo la misma naturaleza puede romperlo con la muerte. Se comprende bien que la indisolubilidad responde a la naturaleza del verdadero matrimonio si se considera que la persona necesariamente existe y se desarrolla durando en el tiempo, por lo que la mutua entrega no sería total, no sería matrimonial, si no se entregara también el futuro, comprometiéndolo definitivamente. No cabe una entrega-aceptación total de la persona por un tiempo. La entrega solo del momento presente no vincula, porque es simplemente un hecho que pasa y no puede constituirse en una relación de justicia, en un vínculo jurídico como es el matrimonio, vide supra, 1, b. Por el contrario, en la entrega verdaderamente conyugal el futuro de cada uno es debido al otro, y ya solo puede ser vivido justamente como cónyuge. La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que esté presente toda la persona, incluso en su dimensión temporal. Si la persona se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente. FC 11. Por tanto, la unión entre varón y mujer, si es matrimonio, es una e indisoluble y, por eso, debe ser, en su existir como matrimonio, exclusiva y perpetuamente fiel. CF. CCE 2364. D. Fines del matrimonio. La expresión fines del matrimonio no indica cualquier finalidad que pudieran proponerse una mujer y un varón que deciden unir sus vidas, sino aquellas a las que está ordenada la unión marital entre varón y mujer por su propia naturaleza, no por la voluntad de los contrayentes o de la ley. Del mismo modo que las propiedades esenciales, los fines pertenecen a la esencia del matrimonio como su dinámica operativa natural, no se le añaden desde fuera, ni son realmente distintos de la esencia, sino su propia estructura teleológica. Si las propiedades esenciales muestran la esencia del matrimonio considerada estáticamente, los fines la muestran en perspectiva dinámica, si en fanto es principio del obrar propio, naturaleza, del matrimonio. Esto es lo que quiere expresar el C. 1055.1 cuando afirma, recogiendo la terminología del concilio, que el matrimonio está, ordenado por su propia índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fines que se dan íntimamente relacionados y coordinados entre sí, sin que sea posible separarlos. Cf. CCE 2363. Evidentemente, no habría plena entrega y aceptación mutuas en la dimensión conyugal si se excluye al otro como consorte, o si se rechaza su potencial paternidad o maternidad, que son dimensión natural primaria de la mutua complementariedad entre los sexos, como ha explicado Juan Pabielou II, la dimensión natural esencial, del matrimonio, implica por exigencia intrínseca la fidelidad, la indisolubilidad, la paternidad y maternidad potenciales, como bienes que integran una relación de justicia. Discurso a la Rota Romana, 2001, N7, cf. FC, 14. Una comprensión recta de este aspecto del matrimonio requiere la clarificación de tres cuestiones: a. La ordenación y jerarquía de esos fines; b. Su inseparabilidad; y c. La distinción entre su presencia objetiva en el vínculo conyugal y su efectiva realización existencial. Ordenación de los fines. El C. 1013 del CIC 17, recogiendo la enseñanza tradicional de la Iglesia, calificaba de primario el fin de la generación y de secundario el del bien de los cónyuges. Una insuficiente comprensión del sentido de esa ordenación de fines, como si primario y secundario fueran sinónimos de esencial y accidental, o de importante y anecdótico, sin tener en cuenta que ambos fines son esenciales, hizo que algunos interpretaran la terminología del concilio, y la del C1055, como rectificación, inversión o abolición, según los casos, de la jerarquía de fines del matrimonio. Incluso ha hecho fortuna el tópico de que el concilio ha supuesto un giro copernicano, desde una visión procreativista del matrimonio a una visión personalista. Sin embargo, ni la intención del concilio, según manifiestan las actas de las sesiones, simplemente se quiso adoptar un lenguaje pastoral y de diálogo con el mundo, por lo que no se consideró necesario utilizar expresiones técnicas o jurídicas, ni sus textos, que confirman la ordenación natural del matrimonio a la generación y educación de los hijos, cf., por ejemplo, GS 48, 50, avalan esas interpretaciones. Juan Pablo II, poco después de la promulgación del CIC, afirma que, aunque la Const. Gaudium et Spes y la N.
Humanae vitae no utilicen la terminología tradicional, fin primario, fin secundario, sin embargo, tratan de aquello a lo que se refieren las expresiones tradicionales. El amor, comporta una correcta coordinación de los fines, según los cuales, en la enseñanza tradicional de la Iglesia, se constituye el orden moral, o mejor, teologal y moral, de la vida de los esposos. Las expresiones de esos dos documentos, continuaba el pontífice, clarifican el mismo orden moral con respecto al amor, como fuerza superior que confiere adecuado contenido y valor a los actos conyugales según la verdad de los dos significados, el unitivo y el procreador, respetando su indivisibilidad. Con este renovado planteamiento, la enseñanza sobre los fines del matrimonio, y sobre su jerarquía, queda confirmada y a la vez se profundiza desde el punto de vista de la vida interior de los esposos, o sea, de la espiritualidad conyugal y familiar. Discurso, 10 de octubre de 1984, N3. En definitiva, el matrimonio es más que una simple unión procreativa, y la comunidad de vida y amor de los esposos es más que un simple contexto conveniente para la generación y educación de los hijos. Ambos fines tienen consistencia y dignidad propias, y nunca pueden separarse. Por su parte, la jerarquía natural de los fines no supone exclusión o minusvaloración del bien de los cónyuges respecto a la procreación, sino que expresa la ordenación intrínseca del amor propiamente conyugal, que se falsearía si se concibieran los fines como paralelos, alternativos o equivalentes, el fin al que primariamente se ordena el matrimonio por su naturaleza, fin último o mediato, la generación y educación de los hijos, se persigue de modo plenamente personal solo con la ayuda del fin inmediato, sintetizado en la expresión, bien de los cónyuges, y este no se obtiene auténticamente al margen de su ordenación objetiva al fin mediato o último. Inseparabilidad de los fines. La dificultad mayor que han supuesto algunas interpretaciones, en la línea de las mencionadas, es una tergiversación de la naturaleza del matrimonio, por entender la jerarquía de fines como una alternativa entre ellos, cuyo orden habría invertido el concilio, otorgando la preeminencia al bien de los cónyuges, referido únicamente a su relación interpersonal, con independencia de la procreación, que incluso podría valorarse, en ocasiones, como un obstáculo para el bien de los cónyuges, así entendido. Así pues, se afirma, la exclusión voluntaria de la generación no haría nulo el matrimonio, porque no impediría lo fundamental, que sería la comunidad de vida y amor. Juan Pablo II ha salido al paso de esas visiones reductivas, la ordenación a los fines naturales del matrimonio, el bien de los esposos y la generación y educación de la prole, está intrínsecamente presente en la masculinidad y en la feminidad. Esta índole teleológica es decisiva para comprender la dimensión natural de la unión. En este sentido, la índole natural del matrimonio se comprende mejor cuando no se lo separa de la familia. El matrimonio y la familia son inseparables, porque la masculinidad y la feminidad de las personas casadas están constitutivamente abiertas al don de los hijos. Sin esta apertura ni siquiera podría existir un bien de los esposos digno de este nombre. Discurso a la Rota Romana, 2001, N5. Ordenación natural y obtención efectiva de los fines. Los fines, en cuanto ordenaciones de la esencia, están siempre presentes en el matrimonio verdadero, en el vínculo mismo, con independencia de que en la vida matrimonial se lleguen a alcanzar en mayor o menor medida. Para contraer matrimonio válidamente, por tanto, no se requiere la obtención efectiva de los fines, sino que los contrayentes no excluyan positivamente, con su voluntad, ninguno de ellos al prestar el consentimiento, es decir, que quieran contraer verdadero matrimonio respetando su intrínseca ordenación natural. Sin embargo, no ha faltado quien sostuviera, con pretendido apoyo en la orientación personalista de la doctrina conciliar, que si, por fracaso de la vida matrimonial, no se consiguiera en la práctica el bien de los cónyuges, la comunidad de vida y amor, el matrimonio sería nulo, porque no se habría cumplido su fin. A esas interpretaciones aludía Juan Pablo II en un discurso a los auditores de la Rota Romana, en una perspectiva de auténtico personalismo. La enseñanza de la Iglesia implica la afirmación de la posibilidad de constituir el matrimonio como vínculo indisoluble entre las personas de los cónyuges, esencialmente orientado al bien de los cónyuges mismos y de los hijos. En consecuencia, contrastaría con una verdadera dimensión personalista la concepción de la unión conyugal que, poniendo en duda esa posibilidad, llevara a la negación de la existencia del matrimonio cada vez que surgen problemas en la convivencia. Discurso a la Rota Romana,
1997, N1. 2. El matrimonio, sacramento de la nueva ley. La Iglesia, acogiendo y meditando fielmente la palabra de Dios, ha enseñado solemnemente y enseña que el matrimonio de los bautizados es uno de los 7 sacramentos de la nueva alianza, cf. Concilio de Trento, Ses. Xib. Can. 1. En efecto, mediante el bautismo, el hombre y la mujer son insertados definitivamente en la nueva y eterna alianza, en la alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y, debido a esta inserción indestructible, la comunidad íntima de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador, cf. Gs. 48, es elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora. En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia, fc. 13. El sacramento del matrimonio tiene esta peculiaridad respecto a los otros, ser el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la creación, ser el mismo pacto conyugal instituido por el Creador al principio, fc. 68. Así pues, la sacramentalidad del matrimonio supone, a, que la misma realidad natural descrita en los apartados anteriores ha sido elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados, cfc 1055-1, b, que, por tanto, entre bautizados no puede haber un verdadero matrimonio natural que no sea, por eso mismo, sacramento, principio de inseparabilidad entre contrato y sacramento, cfc 1055-2, c, que, de acuerdo con la ley general que rige las relaciones entre naturaleza y gracia, la elevación del matrimonio al orden de la gracia no anula su naturaleza, sino que la asume, eleva y perfecciona, santificándola con una eficacia sacramental específica, cf. fc. 19. En el matrimonio pueden estudiarse, pues, los elementos de todo sacramento, sujeto, ministro, signo sacramental, y efectos. Brevemente puede recordarse que los esposos son sujetos y a la vez ministros del sacramento, cf. CCE, 1621 a 1623. El signo sacramental es el matrimonio mismo, la unidad en las naturalezas de varón y mujer, desde el momento en que se constituye por el pacto conyugal. Esto explica que solo sean sacramento, así lo considera la praxis de la Iglesia y la inmensa mayoría de los autores, los matrimonios en que los dos cónyuges están bautizados, si uno o los dos no lo están y se bautizan después de haber contraído verdadero matrimonio, en ese mismo momento su matrimonio queda elevado a sacramento. Y lo significado por el signo es la unión salvífica indisolublemente fiel de Cristo con su Iglesia, cf. F5, 22 a 33. Nos detendremos algo más en los efectos propios del sacramento. El efecto propio e inmediato del matrimonio, res et sacramentum, no es la gracia sobrenatural en sí, sino el vínculo conyugal cristiano, cf. fc. 13, hv. 9, que es como el título por el que los cónyuges se hacen acreedores a la gracia sacramental, que los fortalece y los capacita para vivir su matrimonio como vocación y camino eclesial de santidad, cfc 226, en la nueva dimensión que supone su elevación al orden de la gracia, cfc 1134, fc. 20. El vínculo conyugal cristiano es el vínculo matrimonial mismo, elevado y santificado por la gracia, de manera que constituye, una comunión de dos típicamente cristiana, porque representa el misterio de la encarnación de Cristo y su misterio de alianza. El contenido de la participación en la vida de Cristo es también específico. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos integrantes de la persona, reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad, tiende a una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne, lleva a no ser sino un solo corazón y una sola alma, exige indisolubilidad y fidelidad en la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad, cf. HV. 9. En una palabra, se trata de las características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo las purifica y consolida, sino que las eleva, hasta el punto de hacer de ellas expresión de valores propiamente cristianos f/wj, 4, fc. 13.
En virtud de su sacramentalidad, el vínculo mismo se convierte en un vínculo sagrado, ya no meramente natural, cf. GS, 48, Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 2003, en 3 y 6. Por esta razón, las propiedades esenciales del vínculo quedan dotadas de una singular firmeza, CFC 1056, congruente con su significación sacramental, de ahí que el matrimonio rato y consumado, CFC 1061-1, sea absolutamente indisoluble, y sus fines trascienden también el ámbito meramente natural. La comunidad de vida y amor pasa a ser signo del amor indefectible de Cristo a su Iglesia, la generación y educación cristiana de los hijos es también crecimiento de la Iglesia, y la familia misma se constituye en Iglesia doméstica, cf. LG, 11, CCE, 1641 a 1642. 3L, Aelius connubii, y la regulación jurídica del matrimonio. Únicamente el consentimiento mutuo del varón y la mujer, vide Besos, 2, que ningún poder humano puede sustituir o suplantar, es capaz de unirlos en matrimonio, CFC 1057-1, y pueden ejercer libre y eficazmente su derecho a unirse en matrimonio todos los que no lo tengan prohibido por el derecho, CFC 1058. Estos dos aspectos, poder eficiente exclusivo y libertad, para contraer o no y para elegir al cónyuge, integran el contenido de lo que se denomina, aelius connubii, si bien esta expresión suele usarse sobre todo para indicar el derecho a contraer matrimonio. Se trata de un derecho natural de la persona, y también de un derecho fundamental del fiel en el ámbito eclesial, CFC 219, vide 9, 3, k. Al derecho no le corresponde, por tanto, conceder, sino reconocer ese derecho, como hacen los CC 1057 y 1058 citados, y genéricamente el C 219. Pero sí le compete regular su recto ejercicio, estableciendo las necesarias condiciones, requisitos o formalidades, CFC 1059, vide Besos y XXXI, e incluso sometiéndolo a ciertas limitaciones, como afirma indirectamente el citado C 1058, al prever que pueda haber quienes tengan prohibido por el derecho el ejercicio de la aelius connubii. Por tratarse de limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental, solo serán legítimas si, además de obedecer a razones justas, lo serán especialmente las que tiendan a garantizar que la aelius connubii se ejerce de modo acorde con la naturaleza del matrimonio y en armonía con las demás exigencias del bien común, y graves, ya que, tratándose de una esfera y de autonomía, ante inconvenientes leves o en casos dudosos el derecho ha de estar por la libertad, están definidas por la ley expresamente. Y con certeza, de modo que puedan interpretarse estrictamente, CFC 18, videvi, 2, g. Entre las limitaciones al ejercicio de la aelius connubii que el dicho puede establecer o declarar se cuentan los impedimentos matrimoniales, vide Besos, 1.